Muy buenas, ya estamos por aquí y hoy vengo con un caso que es de un 2 por 1, por llamarlo de alguna manera. Vamos a ver, son dos chicas que yo no había escuchado su nombre en la vida, ni en internet, ni en televisor, ni en ninguna parte, que desaparecieron, que su cuerpo se encontró enseguida, que fue en el mismo lugar y que todo es muy extraño. Vamos a comenzar con el caso y ya me contaréis vosotros si habíais oído hablar de estos dos casos. Ya os digo que son dos en uno. Lo que pasa es que hay muy poca información de cada uno. No sé si por el año en el que sucede o porque no se le ha dado, no sé, o mucho bombo al caso, o hay poca investigación, que yo creo que es lo más probable. El primero con el cual vamos a empezar es el caso de Olga Casas. Nos vamos a Vizcaya, año 1990. Olga Casas Rodríguez, de 19 años. Era la menor de 3 hermanos, hija de gallegos emigrados del País Vasco, afincada en Portugalete. Como no le gustaba estudiar, había comenzado a trabajar en el servicio doméstico. La joven frecuentaba un bar, al que solía ir también algunos traficantes. Ahí comenzamos un poco mal. El 4 de noviembre del 1990, Olga había acudido a la fiesta de cumpleaños de una amiga, y sobre las 2 de la mañana ella y varios invitados más decidieron volver a casa. Pero ella nunca llegó. Su cuerpo sin vida fue hallado por el jardinero del colegio de las Javieranas en el patio sobre las 7 de la mañana del mismo día. O sea que tampoco es que tardase mucho en encontrar su cuerpo. Bueno, ahora conforme os siga contando os voy a decir lo que yo opino. La voz de alarma la dio el jardinero del secretariado de la Orden de las Javieranas de Portugalete, que observó unos setos dañados y al acercarse se encontró con una escena dantesca. El cuerpo de Olga Casas estaba cubierto de sangre y barro y tenía la cara reventada a golpes. Solo llevaba puestos los pantalones, y bien estos estaban bajados a la cintura, estaban bajados de la cintura a los tobillos. Alrededor del cadáver aparecieron desperdigadas varias prendas de ropa. También la cartera de la joven sin su documentación, pero con el dinero. 6 pulseras de plata, los pendientes y una chapa que solía llevar en el cuello. La ropa interior, la camiseta y el suéter de Olga nunca aparecieron. La joven no había sufrido ninguna agresión sex. Él o los asesinos la habían asfixiado mediante estrangulamiento, a lazo y seccionado después la yugular. Una de las principales incógnitas del caso se centró en el lugar del crimen. Al margen del móvil del crimen existía un elemento en la investigación que había dejado desconcertado a los policías: el lugar donde apareció el cuerpo sin vida de Olga. Los jardines del colegio de la Javierana habían permanecido cerrados con llave la noche del asesinato. La cerradura no había sido forzada y la única llave estaba en poder del jardinero, que encontró el cuerpo, quien fue interrogado quedando fuera de toda sospecha. La policía científica descartó que el cuerpo hubiese sido arrojado por encima de la elevada tapia que separa el jardín de la calle, por lo que solo quedaba la posibilidad de que los asesinos o el asesino se hubiese hecho con una copia de la llave y hubiese entrado cargando con el cadáver para depositarlo donde apareció. Sin embargo, el jardinero insistió en que tal cosa era prácticamente imposible. Nadie podía haber entrado en su casa, coger estas llaves concretamente, hacer una copia y devolver la original sin dejar ningún tipo de rastro o despertar alguna sospecha. Yo no lo pienso igual. Yo pienso que sí. Vamos a ver, si las puertas estaban cerradas, el muro era muy alto, ¿hace falta una llave? Sí, sí o sí.
La puerta no estaba forzada, ni estaba cerrada y no estaba forzada. Es que puede ser alguien de ahí dentro. Y que esa persona se haya hecho con las llaves y le haya devuelto las llaves sin crear ningún tipo de sospecha. Eso por un lado. Seguimos. Las monjas que residían en el centro dijeron por su parte que no habían escuchado ningún tipo de ruido extraño durante la noche. Bueno, es que si tú llevas a un cuerpo para dejarlo tirado en un oseto, no te vas a poner a tocar las palmas y a cantar, porque ahí no la matarían. La matarían en otro lugar. El jardinero fue investigado por tener acceso al lugar, pero no tenía ninguna participación en el crimen. La autopsia indicó que la muerte se debió a asfixia mecánica por estrangulación a lazo, que a Olga le seccionaron la yugular con una puñalada en el lado izquierdo de su cuello, cuando ya estaba muerta, y que no había habido agresión sexual. Los forenses determinaron también que la hora del fallecimiento se situaba entre las 2 y las 6 de la madrugada, y que la mujer fue asesinada en un lugar distinto de donde apareció el cadáver. Por eso las monjas no escucharon nada. Entre las 2 y las 6, claro. Entre que sale de la discoteca y la hora que se la encuentra el jardinero. Tampoco hay mucha ciencia, vamos, aquí. Tras descartar la bio o el robo como posibles móviles del crimen, la policía investigó si podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con la droga. Olga solía frecuentar bares y pubs donde se consumía estupefaciente, si bien todo apunta a que ella no se drogaba. De hecho, un mes antes de su asesinato, la policía llevó a cabo una redada en un local frecuentado por camellos, donde Olga se encontraba con una amiga. Ambas chicas fueron cacheadas, junto al resto de clientes, pero los agentes no le encontraron nada sospechoso y las dejaron marchar. Yo creo que aunque ella no se metiera absolutamente nada, pero o escuchó algo que no tenía que escuchar, o le ofrecieron que se dedicara a algo ilícito y al decir que no ya sabía algo más que no debería de saber, porque si no es por tema sex, si no es por robo, a ver, también hay mucho loco suelto, ¿no? Pero y que los ambientes donde ella paraba no eran tampoco unos ambientes sanos del todo, ¿no? Pues yo tiro por ese camino, más bien. Es lo que yo pienso, ¿eh? Yo no digo que eso sea así. ¿Qué pasa? Que 5 años después, en 1995, fue asesinada otra chica de Portugalete. Los agentes de la Guardia Civil, destinados a investigar este caso, decidieron incluir en sus pesquisas el de Olga Casas. Lo que hicieron fue, bueno, lo que pensaron ellos es que estaban relacionados los dos casos, aunque concluyeron que no tenían ninguna relación después de la investigación. Bueno, de la escasa investigación, porque yo no sé dónde está la investigación aquí, pero bueno. Entonces apareció un testigo protegido que dio un vuelco a la investigación. En diciembre del 1992, el juzgado de instrucción número 2 de Baracaldo acordaba el archivo provisional del caso por falta de autor conocido. Así en el olvido permaneció durante más de 2 años, hasta que entró en escena el señor T. Era este el nombre en clave que la policía había dado a un testigo que, primero de manera anónima y luego abiertamente, había facilitado a los investigadores algunos datos que podrían llevar al arresto de los asesinos de Olga Casas. En febrero de 1995, el señor T explicó que los autores del crimen eran 3 individuos, a quienes había escuchado hablar del asesinato con todo detalle. El informante también sugirió que los sospechosos podrían estar igualmente detrás del avío y muerte de Leticia Temiño, otra joven vizcaína de 18 años, cuyo cadáver había aparecido en enero de 1995 en un pueblo de Cantabria
tras ser secuestrada horas antes en Portugalete, en Vizcaya. Denunciaron su desaparición la noche de Reyes. La joven fue vista por última vez el día 5 a las 11:30 de la noche, cuando se despidió de una amiga en una calle cercana a su domicilio, que está poco iluminada. El cadáver apareció en la carretera que une el Pontarrón con Villaverde de Trucios, a 68 kilómetros de Santander. El cadáver desnudo de Leticia fue hallado a primeras horas de la mañana por la Guardia Civil. Una pulsera con su nombre facilitó la identificación. Su familia había denunciado el día anterior la desaparición de esta chica. La autopsia ha revelado que Leticia se le administraron drogas sin su consentimiento, ya que los forenses encontraron algunos pinchazos en sus manos. Los relacionaron con eso, al tiempo que se descarta que la joven fuera heroinómana. Ella no tenía nada que ver con ese tema y se supone que es que alguien le hizo algo. Fue bio, anal y vaginalmente, antes de morir por asfixia o estrangulamiento y con una herida inciso-contusa en una pierna, para luego ser arrojada a la carretera desde un coche. Que la única cosa que la policía los investigadores pueden decir que un caso tiene que ver con el otro es porque el señor T dice que pueden ser las mismas personas, porque por otra cosa no tiene nada que ver un caso con el otro. Sí, que las dos chicas eran del mismo sitio, pero a una la vio, a la otra no, a una, bueno, es que no tiene, es que son cosas completamente distintas. Pero bueno, de los hombres que hablaba el señor T, eran 3 individuos con antecedentes de una banda conocida como los Revientacajeros. Fueron detenidos en febrero de aquel año. Se trataba de delincuentes de mediana edad, residentes en distintos pueblos de Vizcaya y con abundantes historiales delictivos. Sin embargo, se demostró que uno de ellos se encontraba en el momento de los hechos en una cárcel de París y no había disfrutado de ningún permiso. No podía ser. Los otros 2 sospechosos también quedaron en libertad al dar negativo al cotejo de ADN con un pelo canoso hallado en la escena. Ahí no estoy de acuerdo. A ver, más adelante nos vamos a dar cuenta que esta gente no tendría nada que ver, pero tú te puedes encontrar un pelo, incluso porque si está en la calle, incluso hasta volando, que llegue un pelo y que ellos no hayan dejado ningún tipo de rastro en la chica, no sé. No me parece, pero bueno. ¿Qué pasa? Que los investigadores pensaban que el señor T o había mentido o bien había malinterpretado la conversación que supuestamente escuchó. Pero el testigo reconoció después que había declarado empujado por los celos y por el enfrentamiento con uno de los acusados por una mujer, por lo que era posible que hubiera malinterpretado las palabras. Y yo, ya desde este momento, en esta época, ya le hubiera caído algún tipo de... Y no hablo de multa económica, pero tendría que haber cumplido aunque fuera unos días, por mentir. Es que en una cosa tan importante como esta, primero que estás acusando a personas que no son culpables. No sé, que me parece muy fuerte. Y después que estás mintiendo, pero vamos, porque te has peleado con uno por una mujer. No sé, yo creo que debería de tener algún tipo de no sé, de castigo, ¿no? Tampoco voy a decir que lo vayan a meter en la cárcel 3 años, no es eso, pero algún tipo de castigo, pues para que ya en su vida se le vuelva a ocurrir hacer una cosa así. Pienso, pero no pasa nada. Las acusaciones fueron sobreseídas. Aunque policial y judicialmente el caso quedó cerrado para la familia de Olga, su recuerdo ha permanecido siempre vivo. El caso quedó definitivamente arrinconado, sin pistas nuevas de las que tirar. Los investigadores están convencidos de que el asesinato de Olga Casas Rodríguez solo se resolverá por un golpe de suerte. Yo no creo en los golpes de suerte para este tipo de cosas, creo en la investigación.
El señor protegido, conocido como el señor T, abandonó el País Vasco hace muchos años por miedo a represalias, después de que se divulgase su verdadera identidad. Es que me parece increíble, vamos. La madre de Olga piensa que la chica fue asesinada porque escuchó algo que no debía o fue testigo accidental de un hecho que selló su destino. Estuvo en un mal sitio en el momento menos adecuado. La familia de la joven, humilde trabajadores, tiene un plus de dolor añadido. Viven a escasos 50 metros de distancia de donde apareció el cadáver de Olga y tienen que pasar todos los días por delante. Los dos casos siguen sin resolverse y ya están prescritos. Y yo creo que estos casos, si no es por plataformas como esta que se recuerden los casos, pues yo creo que quedarán completamente en el olvido. La verdad es que no sé si los familiares de una u otra viven, no sé si siguen haciendo algo porque no he encontrado nada, si siguen haciendo algo porque el caso no quede en un cajón, no sé nada. Pero una chica con 18 y una chica con 19 murieron, acabaron con su vida de una manera brutal, con sufrimiento, y nadie ha pagado por ello. ¿Qué cantidad de casos hay de este tipo? Que yo no sé si en vez de ser en 1990, 1995, estuvieran pasando en 2025, si se llegaría a conseguir algo. Porque, hombre, es tontería que con toda la tecnología que hay y bueno, y con la de casos que ha habido desde esa época hasta ahora, pues ha avanzado todo muchísimo. Pero que tiene mucha guasa que porque esto le pasara a ellas en ese momento, nadie esté cumpliendo por ello. Me parece espeluznante, vamos. Pues nada, este es el nuevo caso de hoy, para recordar a estas dos chicas, que no queden en el olvido. Y lo que siempre os digo, suscribirse, que es gratis. Pronto volveremos con más casos. Y nada, que tengáis un maravilloso día.